Pues bienvenido al canal de YouTube Cruzol. Por ahí no se los olvide, dan me gusta y que abajo la campanita piquen, escúchenme. Vámonos con Tokio. Nada más. Buenos días, compañeros, y buenos días, señor presidente. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco y quiero comentarle lo siguiente. Hemos constatado la actividad económica que se está desarrollando en Tabasco como resultado de los proyectos de refinería, así como de los yacimientos importantes como Cuesqui y Tupilco en Tabasco. Entre otros, estos dos son los de mayor capacidad de desarrollar importantes producciones de crudo y gas en la región. Dichos activos forman parte de la estrategia de Pemex enfocada al desarrollo de campos nuevos. Considera que estos yacimientos estarían en su capacidad de producción antes del término de su mandato. Dejaría bien constituido toda esta estrategia para yacimientos nuevos y de exploración en la región, lo que ha traído como consecuencia el incremento en el empleo y el desarrollo de todas estas estrategias que benefician a la región. Y lo que también incluye que estos yacimientos podrían alimentar a todo lo que es el crudo para la refinería, sosteniendo entonces la producción, exploración y producción. ¿Qué se tiene preparado, señor presidente, para que estas estrategias al fin de su mandato queden protegidas para que no ocurra lo que ocurrió con las rondas y todo ese tipo de situaciones? Bueno, ya se ha invertido bastante en exploración de nuevos yacimientos. Estos campos a los que haces referencia son parte de esa inversión en exploración que no se hacía y resultaron campos con mucho potencial, es decir, hay suficiente petróleo en estos campos de tierra, en Huimanguillo y en Comalcalco, básicamente. Y también está comprobado que hay suficiente petróleo en aguas someras, en las costas de Tabasco y de Campeche, en el litoral del Golfo. De modo que hay petróleo para varios años hacia adelante, porque se invirtió en exploración. Y lo que se está haciendo ahora es extraer lo que se necesita para recuperar lo que se deja de extraer con yacimientos, con pozos que ya tienen menos rendimiento, que ya están en declinación. Entonces, se está incrementando al final la producción de petróleo, la extracción de petróleo. Ya Tabasco pasó de nuevo a ser el estado con más producción de petróleo. Ya se está extrayendo de Tabasco de 1.800.000 barriles diarios, el 60%, 55-60% ya se extrae de Tabasco. A eso se debe también el que haya auge económico, que sea el estado con más crecimiento económico en los últimos tiempos, con más creación de empleos, algo que no sucedía en décadas. Tabasco llevaba pues 40 años sin crecimiento económico y sin empleo. La gente tenía que irse a buscar la vida a Cancún o al norte del país, a las ciudades fronterizas y también a Estados Unidos. Esto ya cambió y está cambiando en todo el sureste,
porque se está procurando que el crecimiento de México sea más horizontal, que no solo tengamos crecimiento en el norte, en el Bajío, en el centro, sino también en el sur-sureste. Estaba desequilibrado el crecimiento económico y ahora se ha ido equilibrando, es decir, se ha ido volviendo más justo, más igualitario el crecimiento de la economía, y tiene que ver pues con la inversión pública, porque nunca se había invertido tanto en el sur-sureste como ahora, y esto ha permitido pues que haya empleo y que haya crecimiento económico. Hacia adelante tenemos que pensar en que ya no va a tenerse tanta necesidad de trabajo en industria de la construcción, por ejemplo. No es lo mismo la fase constructiva de la refinería, que ha llevado a ocupar hasta 35,000 trabajadores diarios, a la fase operativa. Ya va a entrar en operación, ya está en periodo de pruebas la refinería, y ya no se van a requerir tantos trabajadores. Estamos hablando de esos 20, 25,000 trabajadores, se van a reducir a 2,000, 3,000 trabajadores que van a operar la refinería con obreros y técnicos. Entonces, ¿qué está pasando con los trabajadores que ya no tienen esa oportunidad de trabajo en la refinería? Pues se están abriendo otros frentes de trabajo. Por ejemplo, estamos construyendo 2 plantas coquizadoras también para la refinación del petróleo, para convertir combustibles en gasolinas, petrolíferos en gasolinas. Básicamente combustol en gasolinas. Y para eso se requerían plantas especiales, estas famosas o llamadas coquizadoras. Cada planta de esta tiene una inversión del orden de 100,000 millones de pesos, cada planta. Cuando llegamos al gobierno, en Tula estaba en proceso, parada, la construcción de una planta coquizadora. La gente de Hidalgo y de San Luis Potosí, también de Veracruz, seguramente se acuerda de cómo en el sexenio pasado transportaban tanques muy grandes, incluso que iban quitando puentes para poder transportar todo este equipo que se trajo por Tuxpan. Todo este equipo quedó ahí, en Tula, porque se presentaron problemas. Bueno, en una de estas plantas,
en esa planta coquizadora, estuvo trabajando Odebrecht. Entonces hubieron demandas, se invirtieron como 2,000 millones de dólares Eso los protegió. en la compra de equipo y en el inicio de la planta. Entonces, cuando llegamos, tuvimos que decidir qué hacer. Dejamos ahí la planta y los fierros que se conviertan en chatarra, o invertimos, desenredamos el problema y seguimos adelante, ¿no? Entonces optamos por eso y estamos destinando alrededor de 3,000 millones de dólares para concluir esta coquizadora en Tula. Ya está en proceso, vamos a terminar la planta este año. ¿Esto qué significa? Pues que ahí están hoy trabajando de 3 a 5,000 obreros en esa coquizadora. Y al mismo tiempo también tomamos la decisión de crear otra planta en Salina Cruz, que ya está construyéndose, también de alrededor de 100,000 millones de pesos, 120,000 millones de pesos. Y hoy en Salina Cruz están trabajando también de 3 a 5,000 obreros. Entonces, los que trabajaban en Dos Bocas tienen ya estas opciones. Por eso también se hicieron estas inversiones. Además, es muy importante porque no cuesta lo mismo el combustible que las gasolinas. Entonces, con estas plantas, ese combustible que se produce en las refinerías se procesa y se convierte en gasolinas. Se le da un valor agregado a este producto petrolífero, se generan empleos, pero hay otra cosa también importante: el combustible contamina más que las gasolinas que se están produciendo en estas nuevas plantas. Entonces, eso va a ayudar para que muchos trabajadores que tienen trabajo o que tenían trabajo en Dos Bocas puedan ocuparse. El Tren Maya está en su fase también de mayor demanda de trabajo, porque este año es clave. Ahí se requieren pues alrededor de 40, 50,000 obreros. Entonces, hay posibilidad de que no falte el trabajo en tanto estemos nosotros y se estén construyendo estas obras. Hay que tomar en cuenta que es muy importante la industria de la construcción, porque rápido se generan empleos, se reactiva la economía, tiene un efecto multiplicador. Nada más que cuando se terminan las obras ya hay que pensar en otras, no dejar de invertir para seguir creando empleos y que se vayan también especializando los empleos que se van generando para que se tenga trabajo permanente. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Hacia el futuro
Tabasco, Campeche, el sureste, Chiapas, pues van a tener estos yacimientos, va a seguir la extracción de crudo. Esto, aunque no es industria de la construcción que ocupa mucha fuerza de trabajo, de una u otra manera sí es una derrama económica y sí ayuda a la economía regional, y va a estar funcionando la refinería con alrededor de 2.500, 3.000 empleos directos. Bueno, también para que estos trabajadores operen en la refinería de Dos Bocas, tenemos que construir pues alrededor de 500 viviendas para técnicos y para obreros especializados. Eso ya se está iniciando, y eso también genera empleos y genera bienestar. Y luego, pues ya los próximos gobiernos pues van a tener que seguir invirtiendo, porque además es un buen negocio el petróleo. Los tecnócratas lo convirtieron en un mal negocio. Rockefeller decía, el Rockefeller mayor decía que el petróleo era el mejor negocio del mundo, y luego agregaba, y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea, el petróleo siempre es negocio porque es una actividad extractiva, no se le paga renta a la naturaleza. Entonces, extraer un barril de petróleo, por muy caro, son 18, 20 dólares. Y hoy la mezcla mexicana de petróleo se está vendiendo a 73 dólares el barril. Entonces, ¿qué actividad económica deja una utilidad así? Te cuesta 18, 20 extraerlo y se vende en 73, 50 dólares de utilidad por barril. Eso nada más multiplíquenlo por 1.800.000, 1.900.000 barriles diarios, pues es un buen negocio para la nación. Por eso se convirtió en México, como en todo el mundo, en la gran tentación. Por eso querían privatizarlo y avanzaron, pero no lograron consumar el despojo, ¿no? De hecho, presidente, dejó de invertirse en la cuestión de exploración para no tener nuevos yacimientos. Por eso es la importancia de mi pregunta, de comentarle si va a tener una valoración importante dentro de Pemex para que esta estrategia de yacimientos nuevos permanezca aún después de su mandato. Lo tienen que hacer, porque ya se levantó la producción, iba en descenso 14 años consecutivos, 15 perdiendo producción año con año. Desde el 2004 hasta que llegamos, todavía el 19 cayó, y a partir del 20 empezamos a subir, y de 1.700.000, no sé si tenemos la gráfica de Pemex de producción de petróleo,
y ahora debemos estar pues en 1.800.000. Se ha recuperado y va arriba. Tenemos posibilidad de llegar cerca de los 2 millones de barriles diarios. O sea, porque hay yacimientos gracias a que se invirtió en exploración, que no se hacía. ¿Y saben dónde se invertían? En exploración y en producción. De hecho, también se ha descubierto que varios pozos fueron tapados, Sí, inclusive. y no les importa. Sí, invertían en el norte, invertían en exploración, incluso en perforación con plataformas en aguas profundas. Chicontepec, en el caso de Veracruz, que sí hay petróleo, pero que cuesta mucho extraerlo, no con mucha cantidad de crudo. Pero ¿por qué invertían? Durante 20, 30 años, Pemex destinó la mitad de su presupuesto al norte, cuando el petróleo se encuentra en el sur y está se en el sur abandonó la exploración. y en tierra y en aguas someras, no en aguas profundas. ¿Pero por qué esta irracionalidad? Por la corrupción, porque no les importaba extraer petróleo. Lo que les importaba eran los contratos, aunque parezca increíble. Entregar contratos, muchos, a empresas extranjeras. En Chicontepec, por ejemplo, entregaron contratos, no extraían petróleo, pero pagaban mucho por esos contratos. Por ejemplo, el gas en la cuenca de Burgos, le entregaron el contrato a Repsol, supuestamente se iba a extraer más gas, no se extrajo más gas que el que ya sacaba Pemex, pero estuvieron como 10, 15 años con unos contratos onerosos en donde Repsol hizo su agosto, cobrando sin que se produjera gas, sin que se extrajera gas. O sea, un fraude completo. Les pagaban a los técnicos españoles, directivos españoles, cantidades exageradas, sueldos en dólares, viáticos, de todo tipo. O sea, buenos negocios para las empresas extranjeras, empresas particulares, malos negocios para la hacienda pública, para el patrimonio de los mexicanos. Todo eso es lo que ya se terminó y por eso se está rescatando a Pemex. Y es lo mismo de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso les molestó muchísimo, ¿no?, lo de Iberdrola, porque va en contra de su política privatizadora. Pues lo que querían era que desapareciera la empresa pública, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado de la industria eléctrica quedara en manos de particulares y a padecer los consumidores, como en Europa, en donde tienen que pagar tarifas altísimas de consumo de energía eléctrica, porque no hay en Europa empresas públicas, todo está privatizado y era el modelo que querían imponer. También en Estados Unidos está privatizada la industria eléctrica y también por eso padecen. Cuando hay heladas que congelan las líneas de gasoductos, en Texas hace relativamente poco
3, 4 años estaban padeciendo la gente del frío porque no había electricidad, porque no hay empresas públicas y no tienen una sola red nacional de distribución de energía eléctrica. Pueden tener energía eléctrica en un estado cercano, no afectado por una nevada, pero no pueden transmitir o no pueden conducir esa energía al estado afectado porque todo está privatizado. Entonces el modelo nuestro es otro y lo que estamos procurando pues es la recuperación de estas dos empresas públicas que son estratégicas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que no estaban pues, contempladas para que siguieran funcionando. ¿Cómo le llaman en el fútbol cuando están tirando los penaltis? ¿Muerte qué? Muerte súbita. Sí, era algo así. Que poco a poco se fuesen arruinando, ¿sí? Avanzaron, lamentablemente. Por ejemplo, comentábamos que acabaron con la industria petroquímica, que era una industria de punta, de las mejores a nivel internacional, la acabaron. Y la refinería, bueno, dejaron las plantas con una capacidad de producción del 38%. Y durante 40 años, el tiempo que duró el periodo neoliberal, por la aplicación de esta política de pillaje y de saqueo, no hicieron una sola refinería, porque no estaba contemplado. Siempre sostuvieron, no es negocio, es mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas. Siempre. Por eso sí han habido cambios. Y aquí está. Miren cómo encontramos. Aquí teníamos un mes de haber entrado al gobierno. 1.642.000 barriles. Pero esto venía de 3.400.000 en el 2004. Y empezó a caer, a caer, a caer. ¿Por qué se llegó hasta 3.400.000? Porque con Zedillo decidieron intervenir los pozos de la sonda de Campeche, del campo de Cantarell, que era de los más grandes del mundo. Llegó a producir ese campo, solo ese campo, 2 millones de barriles diarios. Entonces, para extraer más petróleo, decidieron de manera equivocada precipitar la producción, inyectando nitrógeno a los pozos y contaminaron los pozos con nitrógeno, con gas, y tuvieron que pues empezar a quemar gas en grandes cantidades. Todo un desperdicio, pero además se empezó a caer la producción de Cantarell. Bueno,
Actualmente Cantarell debe estar produciendo, de 2 millones de barriles, debe estar produciendo 120,000 barriles. De lo más irracional que puede haber, porque ese campo pudo haber producido más si se hubiese explotado de manera racional. Esto los técnicos de Pemex lo saben bien. Bueno, entonces empezó la caída y llegó aquí tocamos fondo, y aquí entramos y empezamos poco a poco, pero aquí empezamos con inversiones en exploración. Este es ya el primer trimestre de este año, 1.875.000. Y este es el 16 de marzo, que fue ayer, ¿no? ¿O cuándo? Sí. Un mes, estamos en abril. 16 de marzo, 1.915.000. Y este es el promedio del 23, 1.950.000, y eso es lo que estamos pensando para el 24. No vamos a pasar en promedio de 2 millones de barriles, aunque tenemos yacimientos para extraer más, porque con esta producción podemos abastecer nuestras refinerías y lograr el propósito, que esa es la reconversión de la autosuficiencia, no vender crudo, sino procesarlo. Por eso la rehabilitación de las 6 refinerías, por eso la compra de la refinería Deer Park, por eso la nueva refinería de Dos Bocas. Esta es la histórica, la que les hablaba yo, cómo se cayó. Esto es para que quienes nos están viendo vayan conociendo acerca del daño que causaron los neoliberales corruptos, porque hay mucha gente que no tiene esta información. Además, pues no es fácil que se conozca. Por eso ya no querían las mañaneras, porque así ellos controlan la información, ellos deciden qué informan y qué no informan. Y en el pueblo hay dichos, ¿no?, sabios. Mucha gente dice, es que no les conviene. Y es así, no les convenía. Entonces, pero esto es lo que hicieron. Y más toda la corrupción, porque aquí aprobaron la reforma energética y engañaron de que iba a llegar el dinero del extranjero pues a raudales y que esto iba a aumentar, se iba para arriba. Y no, fue una mentira. Eso sí, para aprobar la reforma energética
sobornaron a los legisladores de el bloque conservador, para no hablar de partidos. Los maiciaron para que votaran a favor de la reforma constitucional. Eso está aprobado. El señor que está en la cárcel, que era director de Pemex, Lozoya, lo declaró, está en su expediente, que recibió órdenes de darles dinero a los legisladores, senadores, diputados. Maició entonces, afortunadamente, pues esto ya no está sucediendo, nada más que están enojadísimos porque además de corruptos son muy hipócritas, cretinos. Deberían de estar ofreciendo disculpas, no solo los corruptos, los funcionarios que permitieron esto, sino los que callaron en los medios de información, los que guardaron silencio con todo este saqueo. Afortunadamente, el pueblo de México es un pueblo sabio y supo decidir en su momento. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo sigue apoyando esto? ¿Cómo estaría el país? Nada más así. En el caso de… bueno, pon la otra, pero… ¿Qué hubiese sucedido? Porque no estoy inventando nada, estos son datos oficiales. Íbamos a llegar a importar crudo, petróleo crudo. Y lo mismo en la industria eléctrica. Pues si con todo el esfuerzo que se ha hecho luchando contra el Poder Judicial que protege a las empresas particulares, no protege al pueblo de México, no protege a los consumidores nacionales, otorgándoles amparo para todo, poniendo obstáculos de todo tipo, en el caso de la Cámara, bloqueando los legisladores del conservadurismo corrupto todas nuestras iniciativas, bueno, y no dejándonos nosotros ya la producción de energía de la Comisión Federal, después de tener el 100% de producción, de ser la única empresa que abastecía de energía eléctrica al país, hasta Cedillo, llegó con todo el esfuerzo nuestro al 39%. Si no tomamos la decisión de lo de Iberdrola y se les compran las 13 plantas para subir a 55% y otras cosas que van a permitir que incremente más la generación, la Comisión Federal de Electricidad. Si no hacemos eso, desaparece. Y todo
por la corrupción. ¿Qué no es corrupción? El que se vendan los ferrocarriles nacionales y que el presidente que los vende, que vende las empresas, en este caso la empresa Ferrocarril Nacionales de México, se va a trabajar con la empresa extranjera que compra los ferrocarriles. ¿Qué no es corrupción eso? ¿No es deshonestidad? O el caso de Calderón, que llega a ser secretario de Energía y luego presidente, y termina y se va a trabajar con Iberdrola de consejero. Y ahora lo que estamos viendo en el caso del expresidente Fox, eso sí ya es extremo. Y dicen que estábamos bien cuando estamos padeciendo no de una crisis, de un proceso de degradación progresiva, de una decadencia. Imagínense el expresidente Fox obteniendo permisos para vender marihuana. Además, negándolo. No es cierto. Claro que es cierto. Se tienen las pruebas. Nada más que también por respeto, ¿no?, a un expresidente, ya no vamos aquí a seguir mostrando documentos. Dan pena ajena, es bochornoso. Pero todo esto ojalá y sirva para que la gente siga despertando, que siga tomándose conciencia de que necesitamos purificar la vida pública y no permitir la corrupción y no permitir la impunidad. Y que eso era lo que más dañaba a México. Eso es lo que daba el traste con todo. La causa principal de la desigualdad económica, social, de la violencia, de lo que no se trataba ni en las universidades, ni en la academia, mucho menos en las cámaras o en el gobierno. No se usaba, no se aplicaba, no se utilizaba la palabra corrupción. Ese no era el problema. Nos tenían o querían tenernos a todos volteando para otro lado. La prensa sobre corrupción, nada. En todo el periodo neoliberal. Nada, nada, nada. Estamos ahora viendo la devolución de 5,000 millones de pesos. Fíjense la historia. Está el señor Moreira de gobernador, su secretario de Finanzas acumula esta cantidad, que no es poca cosa, 5,000 millones de dólares, de pesos, 5,000 millones de pesos.
Pero en ese entonces aumenta la deuda de Coahuila y estaba la rivalidad PRI-PAN y empiezan los del PAN a denunciar a Moreira. Lo recuerdo muy bien porque yo andaba por todo el país y me molestaba muchísimo, ¿no? Porque todo era pura simulación para ganar votos, engañando a la gente de que eran distintos. Por ahí ayer vi unos carteles. Es interesante esto, aunque les moleste, ¿no? Pero es pedagogía política. A ver si encuentras unos carteles en donde aparecía, a ver si son reales, ¿no? No vaya a ser montaje. Aparecieron en la Cámara de Diputados el que es ahora presidente del PAN y otros hablando de fuera Moreira, unos carteles, a ver si, o sea, antes de que se arreglaran públicamente, porque el arreglo lo tenían desde tiempo atrás, pero allá en Coahuila, que habían elecciones, todo era en contra de Moreira, ¿no? Los panistas de allá y de acá, ¿no? Denunciando la corrupción y la deuda de Coahuila. Incluso presentan los panistas una denuncia contra Moreira. Lo denuncian por corrupción. Gana Peña y como traían el arreglo, como parte de la negociación entre ellos, de los enjuagues, Calderón ordena que le quiten los cargos a Moreira y le dan un oficio de exoneración. Tiene un nombre legal, el no ejercicio de la acción penal, el oficio de la procuradora de entonces del señor Calderón. Y en la calle, en los mítines, seguían los del PAN. Fuera Moreira, fuera Moreira. Y denunciándolo, ¿no? De repente detienen a Moreira en España y saca el oficio del ejercicio de del no ejercicio de la acción penal y lo liberaron. Pero es tan interesante esto. Estamos hablando
de que ahora están devolviendo los estadounidenses por primera vez 5,000 millones de pesos de esta época, de este tiempo. Está en las redes, lo vi, de eso. Eso. Nada más chequen, a ver, no vaya a hacer montajes. Sí, el que está allá no es el presidente. Sí. Fíjense, bueno, es real. ¿Sí? Bueno, esto es de esa época. En esta época también el periódico Reforma era el vocero, lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese entonces defendía solamente al PAN y entonces estaba en contra de los Moreira, el periódico Reforma, diario, el norte pues de allá de Monterrey. Las vueltas que da la vida. Ahora resulta que son aliados. ¿No tienes una de los Moreira con con el del PAN? ¿Y qué dice ahora el norte? Pues están apoyando al candidato del PRI y del PAN en Coahuila. No cabe duda que tenía razón el presidente Juárez al afirmar que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. ¿Cómo es esto? Van a votar otra vez por ellos, si coahuilenses no quieren entender. Afortunadamente, pues ya la gente va tomando conciencia, va despertando. Y esto es lo que les molesta, porque no quisieran que se supiera nada de esto. Despertar de conciencia, eso les molesta. Que ya no se hablara de esto. Por eso quieren censurarnos. Ya no quieren la mañanera. Solo una cosa más, presidente. El corredor interoceánico está considerado como una de sus obras prioritarias en este gobierno, el cual es un proyecto de impacto económico mayúsculo y sin precedentes en nuestro país, ya que no solo es un proyecto moderno que beneficiará a la economía nacional, sino representa un proyecto mundial que conectará las rutas de Norteamérica con Asia. Este proyecto había sido contemplado anteriormente por diversos presidentes en sexenios pasados, sin resultados efectivos, ya que debían enfrentar las presiones internacionales, así como los obstáculos sociales y ambientales, sin atreverse a llevarlo a cabo. Mentira. ¿Qué puede comentarnos, señor presidente, al respecto, siendo que durante su mandato ha revivido este gran proyecto y que es una realidad a punto de arrancar con sus actividades? Y lo que sin duda traerá beneficios importantes en la economía tanto regional y nacional, así como atracción de capital extranjero al paso por las rutas en territorio nacional, que serán una alternativa y una oportunidad para nuestro país por la alta demanda en el Canal de Panamá. Pues estamos en eso. Mira, nada más concluimos, ahí está la foto. Ahí están juntos ya, agarraditos de la mano. Pero este no es
Bueno, sí. Este es el del PAN, que es Moreira. Pero ya que estamos en esto, dice, bueno, sí es el hermano, sí, pero también fue gobernador. Fíjense lo que hacían. Termina un hermano de gobernador y entra otro hermano. Digo, le deja la gobernatura al hermano. ¿Estábamos bien? ¿Así? ¿Así era la cosa? Eso es lo que debe suceder en el país. ¿Nos gusta eso? ¿O esto? ¿Qué es una promiscuidad política? Que no cada partido tiene principios, que no cada partido tiene su programa de acción. Nada, pura simulación. Bueno, pero ya, te contesto, el proyecto de el Istmo es muy importante, es histórico, ¿no? Porque es una zona estratégica. Es la parte más angosta del territorio nacional para comunicar el Pacífico con el Atlántico. Es lo que significó el Canal de Panamá, que también tiene su historia, porque Panamá pertenecía a Colombia. Entonces, cuando empiezan a concebir el proyecto del canal, se promueve la independencia de Panamá. Esa es una historia también. Entonces, se separa Panamá de Colombia y se hace el canal controlado por Estados Unidos. Durante mucho tiempo. Un siglo. Hasta que llega un buen presidente en Panamá, Omar Torrijos, y él lucha por la independencia de Panamá porque el canal no le pertenecía a Panamá, al país, era un enclave extranjero, estaba manejado por los estadounidenses, todo el canal. Y Torrijos y muchos panameños patriotas, independentistas, dieron hasta la vida por esa lucha. Y Torrijos le dio continuidad y logró, porque pues en política
como decía Maquiavelo, cuenta la virtud, pero también la fortuna, la suerte. En Estados Unidos estaba de presidente Jimmy Carter, que todavía está con vida y ojalá salga adelante. Un hombre tolerante, liberal, demócrata, y llegó a acuerdos con Torrijos para la devolución del canal. Entonces, con Carter y Torrijos se firmaron los acuerdos para la entrega del canal, que ahora ya lo tiene Panamá y es su principal fuente de ingresos. Por eso hay que recordar a Torrijos y a Carter. Es interesante porque me contó una vez Gabriel García Márquez que los invitó Torrijos, a él y a Graham Greene, a ir a Estados Unidos el día de la firma de la entrega del canal. Y llegaron jefes de Estado, creo que fue con los años 80 del siglo pasado. Sí. ¿Cuándo fue lo de la entrega o la firma del acuerdo? Porque se llevó un tiempo más. El caso es que quienes van en el avión con Torrijos a la firma del acuerdo son dos grandes intelectuales, dos grandes escritores, García Márquez y Graham Greene. Y estaba en la cena que se ofreció, entre otros Pinochet. Y me cuenta el finado Gabo, me contó, de que se la pasó toda la noche en la cena cuidando a Graham porque quería ir a donde estaba Pinochet y pegarle una cachetada, porque Graham Greene era muy especial. No, ahora no me voy a meter en esas cosas. Gran escritor, los dos. 7 de septiembre de 1977. La firma. Fue en Estados Unidos, en la Casa Blanca, sí, y hubo una cena. Y dice Gabo que no pudo cenar porque estaba nada más cuidando a Graham, porque iba a ser pues un escándalo, ¿no? Estaban jefes de Estado de varios países en esa cena. Bueno, el istmo nuestro tiene una historia también, porque si ponemos un plano, un mapa del país, es algo parecido. Sí, entonces desde antes querían que se convirtiera como el canal en un territorio de dominio estadounidense.
es esto. Son 300 kilómetros. Y pues es unir todo Asia con el Atlántico. A ver si lo corres un poquito. Córrelo. Entonces, es parecido. Aquí la ventaja que tiene el istmo con relación a Panamá es que la vuelta para la costa este lleva más tiempo. Entonces, aquí es directo de Asia. Los barcos consumen mucho combustible en sus costos para el transporte de las mercancías. Entonces, en una circunstancia especial, cuando la guerra de reforma se llegó a plantear un acuerdo que se le conoció como el Acuerdo McLean-Ocampo, por Melchor Ocampo McLean, que era jefe de Estado en Estados Unidos. Afortunadamente, esto iba a significar un apoyo ante la invasión francesa. Afortunadamente, el Senado estadounidense no lo aprobó y eso nos evitó muchos problemas. Hay que verlo en las circunstancias tan difíciles en que enfrentaban los liberales a los conservadores y el asedio de el imperio, la monarquía francesa, para tener dominio de nuestro país. Ya nos habíamos liberado de España, pero querían de nuevo volvernos colonia. Entonces, en esas circunstancias es que se da. Lo nuestro ahora es revivir ese proyecto que si pones de nuevo el mapa, lo intentó Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz le tenía, además de ser originario de Oaxaca, le tenía pues una atención especial, un afecto especial al istmo. Se cuentan historias que yo no voy aquí a repetir, pero él lo que hizo fue construir el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz. Eso lo hizo Porfirio con la misma empresa constructora que hizo el puerto de Veracruz, Pearson, que era el dueño de la compañía El Águila Petrolera y tenía con él muy buenas relaciones. Fue el que hizo también aquí en la Ciudad de México la obra del Gran Canal del Desagüe para empezar a quitar las aguas de la Ciudad de México y sacarlas hacia Hidalgo. Esa es la primera obra hidráulica y la hace también esta empresa. Entonces, no solo hace los puertos estos, sino hace el ferrocarril, construye el ferrocarril del istmo, igual Pearson,
Y Pearson tenía aquí en Minatitlán la refinería del Águila y todas las tierras concesionadas para la explotación del petróleo. Bueno, ¿por qué no tuvo éxito, en aquel entonces el proyecto? Que es muy parecido a lo que estamos nosotros ahora haciendo. Porque en aquel entonces Asia no tenía el auge económico que tiene ahora. Tan es así que durante mucho tiempo pues fue Veracruz el principal puerto mercante y el principal puerto del país. Ahora el principal puerto mercante es Manzanillo, del Pacífico, porque China se convirtió en la fábrica del mundo, todo el desarrollo de Asia. De ahí que nosotros estemos impulsando este proyecto que va a permitir una comunicación más directa a Estados Unidos, a la costa este de países de Asia, y por eso estamos invirtiendo en ampliar el puerto de Salina Cruz, porque ya también es un puerto pequeño, construido hace 100 años, que requería ampliación, y se está haciendo una escollera, un rompeolas de 1,5 kilómetros mar adentro, para darle más estabilidad al puerto y también que tenga más calado, más profundidad para la entrada de barcos muy grandes. Y estamos también modernizando el puerto de Coatzacoalcos, desasolvándolo, y en todo el corredor. Bueno, estamos rehabilitando también el tren, que va a ser de nuevo tren de pasajero y tren de carga. Y en todo el corredor ya tenemos a la orilla de la vía del ferrocarril, tenemos 10 terrenos para parques industriales, con el propósito de que se puedan instalar plantas para producir mercancías, para ensamblar mercancías y también crear empleos, que ese es el propósito, que tiene que ver con la coquizadora de Salina Cruz, la modernización de la refinería de Salina Cruz, con la modernización de la refinería de Minatitlán. O sea, es todo un desarrollo del sureste, ¿no?, del país. Pero sí es muy importante este proyecto. Nosotros vamos a más tardar en 2 meses ya a licitar la entrega de los terrenos para los 10 parques industriales. La Secretaría de Economía va a lanzar la convocatoria para que los interesados participen. Hay energía eléctrica renovable. Una de las plantas que se adquirieron a Iberdrola está ahí, es un parque eólico de generación de energía en el Istmo. Hay agua, gas, que es muy importante, internet, ¿sí? Y hay un programa también de desarrollo para los pueblos. Estamos ayudando
en programas para el bienestar de los pueblos del Istmo. Mañana precisamente voy a Juchitán, porque vamos a poner en práctica el sistema IMSS Bienestar de hospitales en Oaxaca. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Su iniciativa para la institución financiera rural no impacta el tema de la autosuficiencia alimentaria. No, no. Gracias, presidente. Julio Mar. Vamos a. Sí, antes de que se acabe. Muchas gracias, presidente. Me hizo un motín emocional ayer, porque dice que ya lleva meses y que no pregunta. Un mes, casi. ¿Cuánto? Bueno, ya casi ha completado el mes. Pero ahí está, vamos. Gracias, presidente, muchas gracias. Julio Mar Gómez, denunciando la corrupción, informando la transformación. Presidente, en las fronteras del país se reconoce